Entonces, una vez más, prosiguiendo con el diplomado de psicología espiritual. Y Satanás, mi hermano, mi hermana, él no se queda contento. Satanás tiene una meta en la vida de cada creyente. Su meta es descarriar a todos los creyentes. En este diplomado seguiremos viendo, mi hermano, y revelando verdades que él nos ha hecho creer que no son ciertas. Entonces, mi hermano, él usa estrategias, métodos y procesos para engañarnos a nosotros los cristianos, porque cuando estábamos en el mundo vivíamos engañados. Son conocidas, y hoy queremos hablar sobre la mala lengua o las malas lenguas, las palabras que declaramos, groserías, palabras antisonantes, leperadas, vulgaridades, insultos, y en algunos lugares como carnes, hermano, hermana, porque le prestamos la lengua a Satanás. Son diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de manera despectiva un acto, persona o cosa. Con frecuencia, mi hermano, la mala palabra o las malas palabras se refieren a diferentes tonos con los cuales nos dirigimos. Y parecemos y tenemos una falsa apariencia de que somos sanos, libres, de que no cometemos errores ni pecados. Pero mi hermano, mi hermana, hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de lengua. Lo ofensivo también puede estar en la intención, y con esto no nos excusamos a los que amparan la fórmula graciosa y se justifican de las malas palabras. No hay palabras mal dichas, o de pronto sí, pero mi hermano, las malas palabras no deben ser utilizadas por nosotros los cristianos de ninguna manera. Cierto es que muchas veces podemos salir cuando la persona se encuentra irritada y no tiene dominio sobre sí, salirnos de ese entorno, mi hermano. Cuando esto suceda, hay que dejar pasar el tiempo para que se calmen los ánimos y pedir perdón. Pero muchas veces, hermano, esta lengua declara y profetiza maldiciones. En cualquier caso, un cristiano nunca debe estar prestando su lengua a Satanás, porque él quiere que nos estemos maldiciendo. No hay ningún caso que amerite decir ni pensar palabrotas, porque somos hijos de Yahweh y debemos comportarnos como tal, mi hermano, mi hermana. La Biblia dice: el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Entonces, mi hermano, mi hermana, pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Y lo vemos aquí en Lucas 6, versículo 45. Las groserías, las malas palabras se aprenden en el entorno familiar, en el entorno social y con diferentes tipos de personas. Lo importante, mi hermano, mi hermana, es ser sabio y buscar la forma de cambiar el ambiente para que esto no nos contamine. Entonces, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres en 1 Corintios 15:33. Debemos, mi hermano, mi hermana, diferenciar el tipo de amigos o amigas que debemos tener. Muchos de los problemas psicológicos por los que nosotros los cristianos acudimos a consulta, orientación, es, mi hermano, mi hermana, porque somos mal hablados. Nos expresamos mal y maldecimos a todo momento. Entonces, a continuación, hermano, hermana, vamos a hablar de los diferentes tipos de lengua, el diferente tipo de lenguaje que expresamos nosotros los cristianos y que no está bien, mi hermano, mi hermana. Evitemos primero las exageraciones. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos utilizamos expresiones como: he tenido un día horrible, no lo puedo soportar, lo odio, si mi relación se rompiera me moriría, si me deja me muero, soy una persona desafortunada,
soy una persona de malas. Estas expresiones y muchas más que muchas veces catalogamos como forma de hablar, hermano, hermana, tienen un impacto real en nuestras emociones. Aunque las usemos de forma figurada, las palabras que desatamos, las palabras que declaramos o las palabras que empleamos tienen asociado un valor emocional, afectivo y espiritual. Reemplaza expresiones por otras más realistas y ajustadas a la gravedad de la situación. Entonces, mi hermano, mi hermana, en este diplomado de psicología espiritual hay un ejemplo. Hoy me han pasado cosas desagradables. Lo estoy pasando mal. Me está yendo mal. Me dolería mucho que mi relación se acabase. Decimos tantas cosas que después nos arrepentimos. Estoy pasando una época difícil. Hermano, hermana, no expresemos críticas a otras personas cuando estamos disgustados o enfadados. Cuando nos disgustamos o nos enfadamos o nos molestamos con otro cristiano, con otras personas, nuestras emociones, mi hermano, mi hermana, pueden ser tan intensas que nos llevan a utilizar palabras graves, palabrotas o hirientes, de las que con frecuencia, mi hermano, mi hermana, nos vamos a arrepentir. Una vez se han calmado los ánimos, una vez estamos tranquilos. Sin embargo, las palabras que nosotros declaramos, desatamos, resultan dolorosas para la otra persona, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el pastor u otros. Por mucho que sepa que estamos enfadados, al decirlas debemos controlarnos. Por ello, cuando los ánimos se caldean, conviene aplazar las conversaciones y retomarla en otro momento. Porque cuando la situación está caldeada, hermano, declaramos con nuestra lengua, con nuestra boca, lo que el corazón emana. Entonces, hoy, en estas últimas clases, el Señor nos quiere hablar sobre el tipo de lenguas que tenemos. No sobregeneralicemos. Cada vez que utilicemos palabras como nunca, nada, siempre, todo, deberían saltar tus alarmas, ya que, mi hermano, mi hermana, probablemente no estés describiendo la realidad de manera realista. Porque siempre nos maldecimos o siempre maldecimos a las otras personas. Por ejemplo, cuando decimos nunca volveré a ser feliz, estamos declarando que no seremos felices. Estamos anticipando un futuro del que no tenemos pruebas y lo hacemos desde un estado, mi hermano, de ánimo negativo. ¿Y quién coge ese acta de decreto? Satanás. Y nunca seremos fáciles, nunca nos va a ir bien, siempre me va a ir mal. Hermano, hermana, eso es catastrófico para nuestras vidas. Asimismo, cuando decimos lo hacemos todo mal, es casi siempre seguro que siempre lo vamos a hacer mal, mi hermano, por más que intentemos hacerlo bien. Entonces, hermano, hermana, ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo manejamos nuestra lengua? ¿Qué expresiones estamos declarando? Por nada nos ufanamos, por nada nos disgustamos y declaramos con nuestras bocas, nuestras lenguas, lo que sentimos en nuestro corazón. Entonces, tengamos cuidado. Y en este diplomado estamos y vamos a aprender el tipo de lengua que tenemos. Hermano, hermana, las malas palabras maldicen. Entonces, primer punto, y una de las palabras que tenemos, palabras codiciosas. Dice la palabra, todos los sustentamos con la Biblia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Entonces, la lengua codiciosa es un deseo fuerte y egoísta por tener algo más de algo. Entonces declaramos y nos da envidia de lo que los hermanos consiguen. Generalmente poder y dinero. ¿Sí ven? Hay muchas advertencias en la Biblia acerca de ceder a la codicia. Deseamos lo que los demás tienen. Y el ansia de riquezas. Yeshua Hamashiach nos advirtió
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí ven, mi hermano? Lucas 12:15. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, hermano, hermana, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:19 al 24. Hermano, hermana, ¿estaba Yeshua HaMashiach en la búsqueda de conseguir dinero? No, mi hermano. Y muchos por avaricia declaramos mentiras, engaño desde los mismos altares. Al contrario, Él se hizo pobre por nosotros en 2 Corintios 8:9. Y no tenía un lugar donde reclinar su cabecita. Mateo 8:20. Tampoco Yeshua HaMashiach buscó el poder como hoy. Por avaricia queremos buscar el poder, pasarnos por encima del que sea, pero para tener poder. Por el contrario, Él nos enseñó: el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Si ven, mi hermano, la avaricia, no nos interesa lo que hablemos, cómo engañamos, cómo quitamos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:43-45. Otro tipo de palabras, palabras ociosas, mi hermano. Tengamos mucho cuidado. Dice la palabra: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y lo vemos aquí en Mateo 12:36, mi hermano, mi hermana. Entonces, la lengua ociosa no son malas en sí, mi hermano, mi hermana. Embrollan y hacen perder el tiempo. Sin provecho, son personas habladoras, quita tiempo. Lo que advierte, mi hermano, mi hermana, la palabra. Entonces no nos dejemos quitar el gozo de esas personas que hablan pura mentira, engaño, fábulas, cuentos, hermano. Y su intención es quitarnos el tiempo. Hermano, hermana, nunca tenga la palabra o la lengua ociosa, ni por hablar algunas cosas que son fuera de su estado, porque hablan barrabasadas, hablan mentiras, mi hermano, mi hermana. Hablan de guerras, hablan de cosas que no son ciertas. Son lenguas ociosas, pero no siempre inocentes. Si ven, mi hermano, mi hermana, ellos saben lo que están hablando. Y eso tenemos que liberarnos de este tipo de lenguas. Hay cualquier cantidad de lenguas. Estas lenguas ociosas hablan basura, hablan residuos sólidos, mi hermano, mi hermana. Por poner ejemplos ahí muy sencillos. Entonces, mi hermano, mi hermana, tratemos de no juntarnos con este tipo de lenguas, aunque nosotros podemos tener ese tipo de lenguas. Por eso hoy el Señor va a enumerar cualquier cantidad de lenguas, como 27 tipos de lenguas que tenemos nosotros los cristianos, pero que se nos dice que somos libres, mi hermano, mi hermana. Entonces una palabra, una lengua ociosa es para tenerle desconfianza, porque sus expresiones, mi hermano, mi hermana, es de engaño, de mentira. Tengamos mucho cuidado, porque hay 27 y más tipos de lengua. Y hoy tú vas a analizar a través de este seminario, mi hermano, de psicología espiritual, tipos de lengua. Hay lenguas vanas. Dice la palabra: el corazón busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta, mi hermano, mi hermana, de necedades. Y está aquí en Proverbios 15:14. Todo lo sopesamos bajo la Biblia. Esto no es un invento mío. Yeshua HaMashiach dijo en el Sermón del Monte: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Entonces, mi hermano, mi hermana, la lengua vana significa una lengua vacía, una lengua inútil. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach nos está advirtiendo que la repetición inútil de frases
en nuestras oraciones no ayudará a que sean escuchadas, mi hermano. Y no las escucha Yahweh. Y en la iglesia vemos este tipo de lenguas orando repetitivamente. Nuestro Yahweh celestial no está preocupado con el número de palabras necias, ¿sí ve? De las expresiones poéticas. Hermano, hermana, Él ama la verdad en lo íntimo. Y lo vemos aquí en Salmo 51:6. Entonces, palabras necias. Yeshua HaMashiach señala que el uso de lenguas o frases o palabras repetitivas es una práctica pagana o idólatra y no debe ser parte de la oración ni debe ser parte de nosotros como cristianos. Hermanos, nuestras palabras, nuestras oraciones deben ser más bien como la oración corta y sustanciosa y sencilla como Elías en el monte Carmelo. Y menos, mi hermana, las palabras necias, las oraciones necias, prolongadas y repetitivas de los profetas de Baal. Primera de Reyes 18:25-39. Entonces es fácil quedarnos atrapados en vanas repeticiones por la lengua vana, mi hermano, repitiendo las mismas palabras en nuestras oraciones, en lo mismo que hablamos, en vez de pensar en nuestras palabras o dejar que salgan del corazón, mi hermano. Debemos estar sentados en Yahweh cuando oramos, cuando hablamos. No hablemos necedades, mi hermano, porque esto lo vemos en el libro de Isaías 29:13. Yahweh dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Si ven, mi hermano, mi hermana, palabras necias. Entonces aquí la advertencia de Yeshua HaMashiach contra la lengua vana, la lengua necia, la lengua repetitiva, significa hoy que debemos evitar la lengua vana, palabras vanas, sin sentido, y además la repetición en todo lo que hablemos. Porque hay hermanos y hermanas que repiten y repiten, y eso hace también, mi hermano, quitar el tiempo. Pero mi hermano, mi hermana, hoy estamos aprendiendo qué tipo de lengua tenemos nosotros. ¿Por qué prestamos nuestras lenguas a Satanás? ¿Por qué no dejamos que Yahweh nos gobierne nuestra lengua? Debemos enseñarle a nuestros hijos a una edad temprana a hablar correctamente, a expresarse correctamente, porque Yeshua HaMashiach vino a esta tierra a enseñarnos a hablar, mi hermano, porque hablamos sandeces, bestialidades. Otro tipo de lenguas, mi hermano, son lenguas improductivas. Y dice la palabra, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Segunda de Timoteo 2:14, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ven? Fábulas y mandamientos, palabras, lenguas que no sueltan sino fábulas y mandamientos de hombres desde el altar, y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan, mi hermano, mi hermana, de la verdad. Y lo vemos en Tito 1:14. Hermano, hermana, se puede decir o se entiende por lengua de fábula la narración de pura ficción alegórica. Hay hermanos que no cuentan sino fábulas, predican fábulas. ¿Sí ven, mi hermano? Y personifican esto que ellos están hablando, mi hermano. Son lenguas irracionales, inanimadas o abstractas, y se da en una enseñanza, hermano, que no tiene nada que ver. Hay dos en la Biblia, Jueces 9:8-15, donde los árboles quieren elegir un rey y el cardo del Líbano, que pide, mi hermano, mi hermana, el cedro, la hija para esposa de su hijo. Y lo vemos ahí en Segunda de Reyes 14:9. ¿Sí ve? Son fábulas.
y nosotros tenemos lenguas de fábula. Hacemos burla de la arrogancia de los hombres y en los dos casos, mi hermano, mi hermana, representan personajes cómicos. No hablamos cristocéntricamente ni bibliocéntricamente, sino hablamos sandeces. En el Nuevo Testamento se usa la palabra fábula para referirse a las religiones paganas y muchas veces estamos con nuestra lengua llevando religiones paganas y religiones erróneas, enseñanzas erróneas como los falsos profetas que pretenden inducir a las comunidades cristianas en la mentira y en el engaño. Entonces, mi hermano, el mismo sentido tiene la característica, enseña, o la enseñanza, mi hermano, de Gamaliel, el maestro de Pablo, que decía, ¿quién se engolosina de la miel de las fábulas? Porque, hermano, hermana, nos la pasamos descontando fábulas, chistes desde el altar, fábulas helénicas. No gustaría de la leche de las escrituras, mi hermano, mi hermana. La lengua de maldad, ¿sí ve? De maldad, ese es otro tipo de lengua, mi hermano. Solo maldiciones. Pero mire lo que dice la palabra. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y lo vemos allí en Judas 10. Estas lenguas blasfemas hablan mal de cosas que no entienden. ¿Sí ve, mi hermano? Cosas irracionales. Hermano, lenguas maldicientes que destruyen, perecen también en su propia perdición. Segunda de Pedro 2:12, mi hermano, mi hermana. Pablo reprendía a los judíos, cuyos pecados daban motivo a que los gentiles, mi hermano, mi hermana, blasfemasen de Yahweh y se burlasen de su ley. Pues los hombres seremos egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, a los pastores, ingratos, impíos, crueles, implacables, hombres blasfemos, hombres que están en contra de la palabra, calumniadores, porque tienen lenguas calumniadoras, lenguas desenfrenadas, lenguas inhumanas. ¿Sí ven, mi hermano? Son lenguas del mal, son lenguas traidoras, son lenguas temerarias, lenguas envanecidas, amantes del placer del mundo, no de Yahweh. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? Tengamos mucho cuidado con ese tipo de lengua que tenemos nosotros los cristianos. Y cuando hablo de nosotros, generalizo, mi hermano, porque nadie está exento de tener un tipo de lengua así. Y el tipo de lengua blasfema, hermano, por razón del significado de las palabras que utiliza, puede tener muchos tipos de significados. La lengua herética, cuando es un insulto a Yahweh, que envuelve una declaración contra la fe. Hay momentos específicos y situaciones, mi hermano, mi hermana, de cristianos que rechazan con rabia todo lo que está contenido en la Biblia, mi hermano. Se enfadan muy fácilmente y a veces con agresividad. Otro tipo, mi hermano, la imprecatoria, cuando envuelve una maldición contra Yahweh. Hay cristianos que maldicen, utilizarlo como un insulto y lo hacen, mi hermano, mi hermana, como una manifestación de desahogo. Basta observar muchos momentos en los que se utiliza por parte de los cristianos la blasfemia y se puede comprobar que tiene este significado, mi hermano. ¿Sí ve? En muchos casos, la lengua blasfema puede llegar a ser un ultraje ante la adversidad y, hermano, hermana, y se usa el nombre de Yahweh para ofender a alguien, mi hermano. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de personas, mi hermano, ese tipo de lengua, mi hermano. ¿Sí ve? Entonces, otra, contumaz, cuando se hace por desprecio o indignación hacia Yahweh. Es pertinaz en su forma de hablar y se obstina
de tal forma que generalmente no admiten corrección, incorregibles. Podríamos afirmar que este tipo de lengua es rebelde y sigue con su tosuda forma de pronunciarse. Otro tipo de lengua, la lengua aduladora, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Yahweh es testigo en 1 Tesalonicenses 2:5. Casi todos creemos que la lengua aduladora es de cristianos con una agenda secreta, pero todos de una u otra forma tenemos escondido este tipo de lengua. Manipulamos a otros, lisonjeamos a otros. La verdad es que esto suele ocurrir. Se utilizan los halagos desmedidos para ofrecer una admiración falsa que solo persigue conseguir algún beneficio propio. La lengua aduladora casi siempre está gravitando alrededor de personas de cristianos o de situaciones que encierran poder. De hecho, muchos cristianos, mi hermano, de poder necesitan a su lado personas o cristianos que constantemente les estén recalcando sus virtudes, sus habilidades, hasta dones. Forman parte del narcisismo que suelen habitar a quienes buscan, consiguen y detentan el poder, mi hermano. La lengua seductora. Cuidado con este tipo de lengua. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2:4, mi hermano. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Proverbios 2:16. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Lo vemos en Proverbios 5:3. La lengua seductora, al contrario de lo que mucha gente puede creer, no es un concepto atribuible únicamente al ámbito de la mujer. También está el ámbito del hombre, el ámbito erótico. En nuestro día a día se suelen dar muchas manifestaciones en las que tenemos que seducir de una u otra forma. ¿Acaso no tenemos que seducir a quien nos hace una entrevista de trabajo, a quien nos da una oportunidad o a quienes acuden a presenciar una exposición nuestra? Seducir con la lengua seductora consiste en convencer, en persuadir a una persona o conjunto de personas para que nos elijan en un determinado contexto o bien nos elijan en la iglesia, mi hermano. Entonces la lengua seductora proviene del latín seducere, que combina el sufijo separación con el verbo ducere, guiar o dirigir, e implica, hermano o hermana, separar o dirigir a alguien fuera de su camino o posición. Y en las iglesias vemos este tipo de lenguas seductoras. Acompáñeme al shopping, acompáñeme allí, no vaya a la iglesia, camina y te gasto. Y no sé qué, si ve, es en la Biblia, en su traducción al latín, donde este verbo pasa a tener una connotación mucho más concreta, reduciendo su significado al acto del engaño o la ocultación de información para la obtención de alguna recompensa. Cuando Eva es seducida por la serpiente en el jardín del Edén, ¿sí ve? Lengua seductora, mi hermano. Otra lengua, la lengua murmuradora, ¿sí ve? La jactanciosa, dice la palabra. Estos son los murmuradores quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En Judas 16, mi hermano. ¿Sigue? Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y lo vemos allí en 2 de Pedro 2:18. Hermano, hermana, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Esta lengua es una práctica tan cotidiana y tan antigua como Adán y Eva. Todos la practicamos. Parece ser parte de nuestra cultura. Lo consideramos y la consideramos muy liviana. Pero, ¿será algo ligero
o es algo de condenar? ¿Sí ve? La lengua murmuradora es una lengua activa que consiste en hablar de alguien o algo, tan bien o tan mal, mi hermano, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que el cristiano, sin que la persona en cuestión esté presente. Algunos sinónimos de murmuración son habladuría, cuánto no hablan careta, comadreo, rumor, chisme o cotileo, siendo este último del ambiente coloquial. La lengua murmuradora tiene que ver con todo esto y lo vamos a enfrentar porque esta lengua practica al enemigo la forma más sutil para hablar mal de la iglesia, del pastor, para murmurar. Usted y yo tenemos experiencias con la murmuración, el chisme, el rumor, la habladuría, la exageración, la crítica, mi hermano, mi hermana. Todos de una u otra forma hemos murmurado, hemos criticado, hemos señalado, mi hermano. Y eso es innato en nosotros, mi hermano. ¿Sí ve? Entonces tengamos mucho cuidado con la lengua que murmura, la lengua que calumnia. Otra lengua, la lengua vana. ¿Sí ve? Mire lo que dice la palabra. Habla mentira cada cual con su prójimo. Salmos 12:2. Futilidad es un término que se utiliza, mi hermano, preferentemente en relación a la insignificancia o puerilidad de un argumento o de un discurso. Una idea fútil es de escasa relevancia, de poca trascendencia. Una idea fútil es tan pueril y trivial que no tiene consistencia argumental. Entonces, mi hermano, futilidad deriva del latín futilis, que significa sin fondo, vinculado a numerosas leyendas de la mitología griega, donde los delitos eran condenados con un castigo eterno a una actividad fútil, como llenar con agua una fuente agujerada o sin fondo, mi hermano, mi hermana. Tengamos mucho cuidado, porque, hermano, hermana, esta lengua vana refiere a la falta de contenido, a las palabras vanas que se emplean en la comunicación cotidiana. Esta lengua vana, por su naturaleza, las conversaciones son banales cuando comunican mensajes superficiales, mi hermano, que no revisten ningún interés, ningún atractivo alguno. ¿Sí ve, mi hermano? La lengua, este tipo de lengua en el ámbito de una discusión puede calificarse de fútil, el motivo de la controversia, cuando es irrelevante y de poco valor, mi hermano, cuando es tan insignificante como innecesaria. Así solemos decir, se trabaron en la futilidad de una discusión. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de palabras, este tipo de lenguas, mi hermano. Este tipo de lenguas son mediocres, son banales, mi hermano. No edifican, no reflexionan, mi hermano. ¿Por qué? Porque manipulan, mi hermano. Tengamos mucho, pero mucho cuidado, mi hermano. Entonces, el Señor nos está hablando de diferentes tipos de lengua. ¿Sí ve, mi hermano, mi hermana? Entonces, este tipo de lengua lo hace desinteresado hacia el mundo que lo rodea. No se preocupa por nada, es superficial, le falta profundidad. ¿Sí ven, mi hermano? Porque así es este tipo de lengua. Lenguas orgullosas, con su boca hablan arrogantemente, Salmos 17:10. Un cristiano con lengua orgullosa es aquel que tiene un exceso de confianza en ella misma. Todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que piensa es perfecto. A todos nos puede sonar porque de algún modo nos hemos cruzado con este perfil de lenguas, hermano. Pero son esos amigos que un día dejamos atrás porque considerábamos que hablaban tanta carreta. Hermano, son esos hermanos del trabajo, de la iglesia, que se la pasan hablando lo que no tienen que hablar. Su lenguaje es dañino, es ofensivo. En muchos casos se trata de cristianos que esconden de manera inconsciente ciertos hechos o sucesos que en algún momento les generó un tipo de inseguridad. Pueden ser errores cometidos o desprecios sufridos en parte de los demás en el pasado. De este modo, mi hermano, mi hermana, lo que hacen muy a menudo es utilizar el orgullo como un arma de defensa, resaltando sus logros y éxitos.
¿Sí? Porque a toda hora se la pasan hablando con esa lengua, mi hermano, sus éxitos. La lengua de jactancia, ¿hasta cuándo pronunciarían palabras, cosas duras y se vanaglorian todos los que hacen maldad? Salmo 94:4. Es una actividad o acción de vanidad que algunos cristianos tienen al hacer alarde de sus propios logros, virtudes o cualidades como el desempeño en ciertas actividades, sin importarles sus propias debilidades. ¿Sí ven, mi hermano? Porque les gusta vanagloriarse, defienden sus derechos, los disfrutan, se justifican, mi hermano. La jactancia es la expresión de un cristiano en su definición en sí mismo, al carecer de tacto y presumir su arrogancia como orgullo excesivo de sí mismo, colocándose valores y ensalzando sus cualidades que en muchos casos, mi hermano, mi hermana, no tienen nada, mi hermano. Se vanaglorian de sus virtudes. Otro, la lengua que toma el nombre de Dios en vano. Cuidado, mi hermano. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Esto significa que no debemos usar el nombre de Yahweh en forma incorrecta o inapropiada. Algunos cristianos usan el nombre de Yahweh como un insulto, una exclamación de miedo o de sorpresa. Esta es una forma en la que el hombre es usado inapropiadamente, mi hermano. Cristianos que tienen una lengua difamadora. Otra posibilidad es cuando la gente dice, Yahweh dice, tal vez me habló, el Señor me dice. Desafortunadamente, esta es una forma en la que los cristianos a veces usan mal el nombre de Yahweh. Decir estas palabras o esta lengua falsamente, o cuando Yahweh no ha hablado, es algo que Yahweh aborrece. En el Antiguo Testamento, él usaba, mi hermano, y los profetas hablaban a nombre de Yahweh. Hermano, hermana, los falsos profetas de hoy en día fueron condenados a muerte por tener una lengua blasfema. Aunque hay cristianos hoy en día que tratan de convencer a la gente de que Yahweh no les ha hablado, que Yahweh les dio una palabra. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque esas palabras nos pueden llevar a la muerte. Otra lengua, las lenguas amargas y de maldición. Su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3:14. Decir necio o fatuo al hermano, el tema es el enojo, y las palabras necio y fatuo son expresiones de enojo. Se emplean la lengua para menospreciar y expresar el desdén. La palabra necio es la palabra raca, que en el arameo significa insensato, cabeza vacía, bueno para nada. La palabra fatuo se traduce idiota. En la versión de la Biblia significa un hombre inmoral, un rebelde inapropiado, un rebelde reprobado. Son palabras duras de juicio. ¿Sí ven? Ay, hermano, hermana, el común que dice tiene este tipo de lengua y le gritan loco, tonto, estúpido. Cuidado, son términos despreciativos de juicio severo. Palabras corrompidas, malas, torpes, deshonestas, obscenidades, trojanerías, groserías, chistes sucios, palabras y expresiones de doble sentido con implicación obscena. Hablar de fornicaciones y de exceso en forma negativa, lo vemos allí en Efesios 5:3-5. Nuestras palabras no deben ser corrompidas. De cada palabra que salga de nuestra boca, mi hermano, daremos cuentas al Señor. Pero hágase todo decentemente y en orden, mi hermano. Otro, lenguas mentirosas. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Enmuezca los labios mentirosos que hablan contra el gusto, cosas duras con soberbia y menosprecian. Hermanos, lenguas mentirosas es un recurso fácil de valer sin tener que pasar por esfuerzos ni penurias, aunque el precio que se corre es la posibilidad de ser descubierto. En esto sucede algo similar en el cristiano que tiene una lengua mentirosa. Las personas mentirosas son envidiosas, mi hermano. Se desvelan por desprestigiar, por querer influir en todo momento.
cuando más se cae en la tentación, se miente, mi hermano, mi hermana, porque le estamos prestando nuestra lengua a Satanás para hacernos mentir y hacernos repetir y hacernos hablar incoherentemente, mi hermano, mi hermana. Entonces tengamos mucho cuidado con la lengua mentirosa. No blasfememos, no pongamos en la palestra pública a los hermanos, no nos justificamos con una mentira haciendo creer que es verdad, mi hermano. Entonces, ¿cuántos tienen ese tipo de lengua mentirosa? El hábito de ellos es mentir, se puede transformar en un trastorno de personalidad que podríamos llamar pseudología fantástica, que es una compulsión a imaginar una vida, unos acontecimientos y una historia con base en causar impresión a través de la mentira. Entonces, mi hermano, este tipo de impresiones en las lenguas mentirosas necesitan cada día montar fábulas, mi hermano, montar historias. ¿Sí? Ellos son espontáneos, mi hermano, mi hermana. A toda hora están con la lengua mentirosa. Lenguas de calumnia. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Salmo 50:20. La lengua calumniadora ofende el honor de un ciudadano al acusarlo de un crimen. La difamación ataca el honor objetivo de alguien, su reputación, la injuria, mi hermano, la calumnia. Tanto la lengua calumniadora como la lengua difamadora y la lengua injuriosa son crímenes contra el honor de las personas. Están previstos judicialmente por el Código Penal en algunos países y son sometidas a sanciones, mi hermano. ¿Sí ve? Este tipo de lengua, ¿sí?, suelen ser consideradas como delitos, mi hermano, mi hermana. Otros, la lengua maliciosa en contra de otros. Por esa causa, si yo hoy recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan 10. En ella, en este tipo de lengua se refleja el poder destructor de las palabras en la comunicación humana y las formas más comunes en las que el proceso comunicativo a veces es dañino. ¿Sí ven, mi hermano? La desvalorización en este tipo de lenguas, mi hermano, se hace uso de un determinado tipo de palabras que buscan disminuir el valor o autoestima del cristiano. Se le quita importancia a todo lo que hace o dice. Se usa en un lenguaje, hermano, que desacredita, que desfigura a las personas. Es algo realmente destructivo. Descalifican, mi hermano, a todo el que está buscando a Yahweh. Desvalorizan, invalidan. Sí, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener cuidado con ese tipo de lengua. Nos venden y nos enseñan que son libres, mi hermano, mi hermana. Pero hoy estamos viendo a la luz de la palabra que todavía tenemos ataduras, ligaduras y que nuestras iniquidades están en la lengua. En la lengua tenemos las iniquidades, mi hermano, mi hermana. Entonces son 27 tipos de lengua, mi hermano, que hoy tenemos que quedar totalmente libres. Lengua chismosa, el que anda con chismes, revela el secreto del espíritu fiel que lo guarda íntegramente. Proverbios 1:13. Entonces la lengua chismosa es como bocado suave y penetra hasta las entrañas. ¿Por qué la lengua chismosa es tan deliciosa para los que hablan y los que escuchan y todo lo creen? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La lengua chismosa aparta a los mejores amigos. El que chismosea contigo, mi hermano, está en chisme. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. En esto, hermano, del chisme es como en la casa del jabonero. El que no cae resbala. Sin embargo, otra característica de la lengua chismosa, mi hermano, mi hermana, es que se pasa por encima. Habla, descalifica, mi hermano, injuria, calumnia. ¿Sí ve? Esa es la lengua chismosa. Es una lengua falsa que pretende indisponer a las personas con otras, murmurando y criticando. ¿Cuáles son los efectos de la lengua chismosa? En primer lugar, descubre el secreto. Note que en Proverbios 11:13 habla la palabra, que el chisme, hermano, descubre el secreto. En segundo lugar, la lengua chismosa divide aún a los mejores amigos. En Proverbios 16:28 leemos: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, mi hermano, mi hermana, es como un filo cuchillo que corta los vínculos más fuertes de amistad.
Alguien ha personificado el chisme, destruye hogares, corazones, mi hermano. Sí, mi hermano, ese es la lengua chismosa. No tiene misericordia, mi hermano, mi hermana. Entonces, ese tipo de lenguas es el que debemos también tener mucho cuidado, mi hermano. Tenemos que tener cuidado en esta hora.